Quiero leer estos versículos para que lo tengamos en mente. En Lucas, el capítulo 9, versículos 23, del 23 al 27, dice Lucas 9, 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, llenado del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Inmediatamente somos confrontados por la enseñanza de Jesús en estos versículos con el tema del discipulado, que es de lo que hemos estado hablando. Desde que comenzamos el versículo 22, hemos estado hablando acerca del discipulado. El discipulado, decíamos, en primer lugar, la identificación de este discipulado está en el versículo 22. Nos identificamos con Cristo, nos identificamos con Jesús en su obra de redención, en su muerte y en su resurrección, no solo en su gloria, sino también en su muerte y en sus sufrimientos. Esta es la identificación del discipulado. En segundo lugar, el versículo 23 que analizamos la semana pasada, está la abnegación del discipulado. Esta es la abnegación, versículo 23, cuando Jesús declara cuáles son los requisitos si alguno quiere ser su discípulo, si alguno quiere seguirle. Estos requisitos son 3. En el versículo 23, Él decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo en primer lugar, tome su cruz cada día en segundo lugar, y sígame en tercer lugar. Esta es la abnegación del discipulado. Es un llamado a una rendición completa, la que hace Jesús en este versículo 23. Este tema del discipulado no es secundario, no es periférico en la enseñanza de Jesús. Puede parecerlo a la cultura moderna, evangélica, puede parecerlo incluso a nosotros que hemos estudiado algunos capítulos ya del Evangelio de Lucas, y Jesús no lo ha declarado este tema de manera tan abierta y directa como lo hace en este capítulo 9. Sin embargo, si nos fijamos bien aún en los textos que ya hemos estudiado, para darnos cuenta que el tema del discipulado de Jesús no es algo secundario ni periférico. No se inicia en el capítulo 9, sino antes. Ustedes recuerdan cuando Jesús ocasionó y provocó la pesca milagrosa, cuando estaban algunos de los que serían sus discípulos, principalmente a Pedro, el que se lo menciona allí en el capítulo 5 de Lucas. Y en el versículo 10, Él hace este llamado a los que estaban allí, a Jacobo, a Juan, a Simón y a Pedro, y le dice a Simón en representación de los demás: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Este es un llamado al discipulado, que ya lo encontramos en el capítulo 5 de Lucas. Este no fue un llamado opcional de Jesús, fue un llamado que garantizaba el futuro de Pedro y de los demás a convertirse en discípulos de Jesús y ganar almas para Cristo. Aquí Jesús identifica al líder de los discípulos también en el capítulo 4, versículos 38 al 39, cuando Jesús ministra a la suegra de Pedro, en los versículos 38 y 39 del capítulo 4. Allí ya Lucas nos introduce quién sería el líder de los discípulos, el líder de los 12, que es Simón. Los 12 son tratados como discípulos en el capítulo 6, el versículo 39, cuando Jesús da una serie de enseñanzas, especialmente a sus discípulos. Y capítulo 6, de 39 al 40, les decía una parábola, verso 39, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Está la palabra discípulo allí, seguidor. Y esto Jesús comunicó a
los que estaban con él, a los más íntimos. Obviamente, por supuesto, vemos el llamado de los 12, en los versículos del 12 al 16 del capítulo 6 de ese mismo capítulo, cuando Jesús reunió a los más íntimos, a su círculo más cercano, y los llamó a ser sus discípulos, a estar a tiempo completo con él, a ser sus apóstoles, sus enviados. Jesús también les dio instrucciones a sus discípulos en este mismo capítulo 6, de versículo 20 en adelante, hasta el 49 por lo menos, encontramos la versión de Lucas del sermón de la montaña, el sermón del monte. Y Jesús les dice a ellos, de manera resumida, que estén preparados para ser odiados por las multitudes, que estén dispuestos a volver la otra mejilla cuando sean humillados, y que deben amar a sus enemigos y orar por ellos también. ¿Notan? Encontramos este llamado que sirve de tanto contraste y que es de contraste con el superficial cristianismo que encontramos en el presente, no solo en el capítulo 9, sino ya antes en este Evangelio de Lucas. Por último, encontramos el viaje de Jesús a Jerusalén, que comienza el capítulo 9, versículo 51 en adelante. Y todo este viaje de Jesús marca una intensa preparación para sus discípulos, en la cual Él les muestra el costo de seguirle a Él. No hay lugar seguro en esta tierra, enseña Jesús. Si ustedes se fijan en el capítulo 9, el versículo 58, cuando un hombre se le acercó a Jesús queriendo ser su discípulo y le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Versículo 57, esta es una declaración de deseo de ser discípulo de Jesús. Y Jesús respondió en el verso 58, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué está diciendo Jesús? Aquí Él está enseñando el costo de ser un discípulo suyo. No hay lugar seguro en este mundo para un discípulo de Jesús. No hay lugar seguro. En el versículo 60 otra vez, respondiendo a otro que le dijo en el versículo 59, Señor, déjame que primero vaya a entierrar a mi padre. Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Costumbres tradicionales, demandas culturales, todo debe estar, el discípulo verdadero debe estar dispuesto a hacerlo a un lado y a sacrificarlo por la causa de Cristo, dejarlo a un segundo plano. En el versículo 62 de nuevo Jesús respondiendo otro requerimiento, Señor, verso 61, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo a ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesús enseña otra vez el verdadero costo de seguirle aún las personas más amadas y cercanas a nosotros en este mundo deben ocupar el segundo lugar en nuestras vidas a favor de Jesús y su reino y su causa debe ser nuestra prioridad, la prioridad de un verdadero discípulo. Todas estas cosas no son fáciles de hacer, por supuesto, pero es lo que Jesús te manda. Ser discípulo entonces es lo que nos describe a nosotros. Ser un discípulo, la palabra, el término, discípulo, es lo que nos identifica. No hay una palabra mejor para identificar lo que nosotros somos que decir que somos discípulos de Jesús, discípulos de Cristo. Esta palabra es central, de hecho podemos decir es un término más importante que el otro término que usamos con más frecuencia, que es cristianismo o cristiano. Con frecuencia decimos yo soy cristiano, pero no está mucho en nuestros labios, en nuestras mentes la referencia, soy un discípulo de Jesús, soy un seguidor de Jesús. Pero esta palabra es central a la fe cristiana. Esta palabra, de hecho, es lo que alimenta y le da contenido a lo que significa ser un cristiano. De hecho, podemos decir esto con justicia, por lo que la Biblia enseña, el término discípulo, mathetes, es la palabra griega, y sus relacionados, términos que son
similares a este término discípulo ocurren más de 250 veces en el Nuevo Testamento. Más de 250 veces. Mientras que el término cristiano, que es el que más usamos nosotros, solo aparece 3 veces. 3 veces en el Nuevo Testamento. Y ustedes recuerdan la primera vez que fue introducido el término cristiano. En el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Cuando los discípulos estaban viviendo la vida cristiana, estaban predicando el Evangelio, estando allí en Antioquía, en Hechos el capítulo 11, el versículo 26, dice, y se congregaron allí todo un año en Antioquía, con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, noten, dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Había pasado ya un tiempo desde que la iglesia había nacido en Jerusalén, cuando nació la iglesia en Antioquía, y fue recién en Antioquía donde por primera vez se les llamó a los discípulos de Cristo cristianos, seguidores de Cristo. Pero notan, la identificación era, estos son discípulos de Jesús, son seguidores de Jesús. Y esto demuestra simplemente que no podemos ser llamados cristianos si no estamos actuando como discípulos de Cristo antes. Ser un discípulo de Jesús es lo que le da significado y contenido a nuestro cristianismo. Hoy tenemos mucho cristianismo sin discipulado. Pero donde hay verdadero discipulado, que es nuestro modo de existencia. Si ustedes piensan, ¿qué es el discipulado? ¿Qué es el discipulado? Pues es un curso de 3 meses que yo puedo realizar en mi iglesia. Es un programa de 4 años de preparación teológica que mi iglesia está dispuesta a enseñarme. Eso es el discipulado. Y nosotros decimos a la luz de la Biblia, eso no es el discipulado. El discipulado, según lo definió Jesús, y estamos estudiando en Lucas el capítulo 9, es un modo de existencia. Es nuestra razón de ser. Es nuestra forma de vida. Es lo que permea todo lo que pensamos, es lo que permea todo lo que hacemos, es lo que permea nuestra voluntad, todas nuestras decisiones. Entonces, donde hay verdadero discipulado, no cursillos de teología, donde hay verdadero discipulado, entonces hay verdadero cristianismo. No puede haber cristianismo sin discipulado. La semana pasada nos enfocábamos en el versículo 23 del capítulo 9 de Lucas. Observen conmigo un momento más este versículo 23 para terminarlo y continuar con los siguientes versículos 24 al 26, Dios mediante, que los cubriremos en esta tarde. Verso 23, Jesús, ¿se acuerdan? Él estaba en un momento importante de su ministerio, de su carrera ministerial. Había muchas multitudes que le seguían. Sus discípulos todavía no entendían lo que él iba a hacer, pensaban en la gloria del advenimiento del Mesías, en la gloria que traería a Israel. Y esto es en lo que ellos pensaban cuando seguían a Jesús. Erróneamente, aunque Pedro le confesó como el Cristo solo unos momentos antes, después de haberle confesado como Cristo, demostró una absurdidad profunda ante la idea de que Jesús, el Mesías, este Cristo, fuese a la muerte y sea desechado por los ancianos. Y trató de evitar que Jesús cometa tal absurdidad según su propia perspectiva. Entonces Jesús quiere corregir también esta comprensión de sus discípulos. Y quiere hacer un llamado a todos, es una especie de invitación en realidad a todas las personas en el versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a uno mismo y tomar la cruz cada día. Estos son 2 eventos que se supone deben marcar la vida de un verdadero discípulo de Jesús. El negarse a uno mismo y el tomar la cruz cada día para entonces poder seguirle a Él. Y lo mismo, de otra manera, podemos decir que un discípulo debe siempre negarse a uno mismo, debe tomar su cruz a medida que sigue a Jesús. A medida que sigue a Jesús.
El versículo entonces 23, el negarse a uno mismo, afirmamos, esta es la negación del yo, la negación del ego. Esto es decirle no a nuestra voluntad, es decirle no a nuestros deseos y a nuestras aspiraciones, es decirle no a lo que nosotros más deseamos, a lo que nuestro corazón profundamente desea. Es decirle no al yo. No es necesariamente dejar de ser nosotros y cambiar de personalidad. No es necesariamente dejar de disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros en esta vida, familia, animales, etcétera. Tampoco significa, podemos decir, dedicarnos a una vida monástica en el desierto, o hacer nuestra choza en la Amazonía, vivir pescando peces en el lago de la selva, apartados de la sociedad, como los esenios hacían en el tiempo de Jesús. Y no, esto no significa negarse a uno mismo. Negarse a uno mismo es someterse a Dios, es hacer de nuestra vida lo que Él quiere, es reemplazar nuestra voluntad, pero inicialmente es simplemente negar mi voluntad, es negar mi yo. Mi yo desea hacer muchas cosas que Dios no desea. Y negarme a mí mismo es entonces ponerle un fin a ese yo, ponerle un fin a esos deseos. Hay deseos que son malos y que obviamente entendemos no deben ser hechos, pero lo que dice Jesús aquí va mucho más. Es a unos deseos buenos que yo tengo, las aspiraciones buenas que yo tengo en la vida, pero simplemente no están de acuerdo a los planes de Dios para mí. Y eso significa negarme a mí mismo. No es un acto religioso, no es actividades religiosas. Esto va al núcleo de lo que nosotros somos. ¿Se acuerdan? Más adelante Jesús dice inmediatamente después de esto, no solo debemos negarnos a nosotros mismos, sino tomar nuestra cruz cada día. Ahora, piensen por un momento en la relación de estas dos palabras. Negarse y tomar la cruz. Pienso que tienen una relación, las dos están concatenadas, hay una conexión entre las dos. Y creo que podemos decir que una persona no puede ser capaz de tomar su cruz si antes no se ha negado a sí misma. Por eso, de manera interesante e infinitamente sabia, Jesús primero pone la negación rotunda de que debemos dejar de ser nosotros mismos en el sentido de negar nuestros propios deseos. Entonces, estamos listos para tomar la cruz cada día. Creo que sería de manera innecesaria, que no probablemente para todos, pero para algunos de ustedes sí, aclarar lo que significa o lo que no significa tomar la cruz. Tomar la cruz en el lenguaje universal judío del primer siglo, mucho más, el lenguaje universal romano del primer siglo y por muchos siglos en los cuales el Imperio Romano gobernó gran parte del mundo antiguo, la cruz era la muerte. La cruz era la muerte. Era una imagen de repugnancia extrema. La cruz era el instrumento de crueldad peor fabricado e inventado por el hombre. El peor instrumento de dolor, de deshumanización y de vergüenza. Esto es lo que significaba la cruz. La cruz significaba el odio hacia los criminales. El odio de la opresión romana. Era lo más bajo de la clase social, lo que era condenado a la muerte de una cruz. Y era todo un proceso. Era todo un proceso cuidadoso, detallado y visiblemente cruel que se perpetraba para los peores criminales en el tiempo de Jesús. Muy diferente a cómo se ve la cruz o cómo se piensa de la cruz en nuestros tiempos modernos, como un collar o como figuras que podemos pegar en nuestros cuadros, en las paredes de nuestras casas. Hay personas que utilizan las cruces de diferentes maneras, como un adorno, como un amuleto o como un brazalete. Bueno, no lo habrían hecho en el tiempo de Jesús, sin duda. No lo habrían hecho en el tiempo de Jesús, porque no era una imagen bonita, para nada. Y Jesús conocía muy bien esto.
Él sabía lo que estaba diciendo, ¿se acuerdan? Él tuvo una experiencia, no, la Biblia no habla nada acerca de esto, pero a los 11 años, sabemos que cuando Jesús tenía 11 años, fueron aproximadamente 6,000 judíos que fueron crucificados por una revuelta allí en Galilea. 6,000 hombres judíos. Esta era una imagen muy vívida, no solo para Jesús, sino para todos los judíos a los que él estaba hablando. Aquí, estos judíos habían sido crucificados por los romanos. Y Jesús está usando esta misma imagen de crueldad, esta imagen de mortandad, de deshumanización, de vergüenza y de odio para lo más bajo de la sociedad, y está diciendo, esto es lo que ustedes deben tomar para sí mismos. Esto significa ser mi discípulo. Entonces, para alguien en el tiempo de Jesús, sabía que si alguien tomaba una cruz, no volvía. Simplemente no volvía. Esta persona iba a desaparecer. Lo próximo que le tocaba era caminar hacia el lugar donde iba a ser crucificado, sería crucificado, moriría con toda seguridad y sería sepultado en su sepulcro por el resto de los días de las personas que vivían allí. No lo verían más. Ver a una persona cargando su cruz era ver a una persona desaparecer en el olvido, bajo el poder de la crueldad del Imperio Romano. Entonces, esa figura de ver a un hombre llevando su cruz para ir a morir, para no verlo más en esta vida, porque iba a ser sepultado, eso es lo que está diciendo Jesús que tú y yo tenemos que hacer si queremos ser sus discípulos. Eso es lo que Jesús está diciendo que debemos hacer con nuestro yo, con el antiguo yo, que todavía reside en nuestra alma, en nuestro corazón y contra el cual todavía luchamos. Debemos decirle adiós a nuestro yo mientras se va con su cruz para ser crucificado y morir con sus deseos, con sus aspiraciones, con su egoísmo, con su orgullo, con su pecado. Esto es lo que dijo Pablo en el Nuevo Testamento, en Gálatas 2:20. De hecho, en Gálatas 2:20 creo que encontramos las dos cosas que está diciendo Jesús aquí: negarse uno mismo y tomar la cruz. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo allí? Ese famoso versículo, uno de los más citados, pero menos entendidos. Porque ya no vivo yo. ¿Qué es eso? Negarse uno mismo. Negarse uno mismo. Pablo dice, ya no vivo yo. ¿Cuál yo? ¿Pablo acaso está diciendo que ya no vivía según su propia personalidad? No. Está hablando del antiguo yo, del yo pecaminoso que reside en nosotros, con el cual todavía luchamos. Pablo dice, ya no vivo yo. Eso es, niégate a ti mismo. Y a continuación Pablo dice, mas ahora vive Cristo en mí. Ahora vive Cristo en mí. Eso es tomar la cruz cada día. Tomar la cruz cada día y seguirle. Alguien que se ha negado a sí mismo se ha vaciado de sí mismo. Y solo alguien que se ha vaciado de sí mismo tiene espacio para que la voluntad de Cristo entre y lo impregne totalmente y guíe completamente su vida. Por eso ambos son necesarios: negarse uno mismo, tomar la cruz cada día. Y Jesús añade un tercero que es sígame. Sígame. La palabra sígame es la palabra kolutheo. Este término, seguir, se utiliza en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, justamente para hacer referencia a seguir, cuando un discípulo sigue a un maestro. Significa literalmente seguir a alguien, moverse detrás de alguien en la misma dirección, seguir a alguien. Y este término entonces cobró el significado de ser un discípulo, seguir a alguien como discípulo. Significa seguirle en la misma dirección donde él vaya. Es seguirle en la misma dirección. Es seguirle a Jesús, no solo físicamente, es seguir a la persona de Jesús, a todo lo que Él es. ¿Notan? Jesús es una persona, Jesús es un ser, Él tiene deseos, Él tiene intereses, Él tiene anhelos, Él tiene propósitos y objetivos. Si vas a seguir a Jesús, tienes que seguirle a Él, tienes que seguir sus deseos, sus anhelos, sus intereses, sus objetivos,
sus propósitos. No es meramente seguirle físicamente, aunque implica seguirle físicamente, pero es seguir todo lo que Él es. Es seguirle a Él, es una dirección exclusiva. Algo interesante que en el Antiguo Testamento, ustedes pueden leer todo el Antiguo Testamento, y no aparece esta idea, este concepto de seguir a Dios, de ser un discípulo de Dios. No van a encontrar referencias en el Antiguo Testamento de este concepto que en realidad Jesús lo está revolucionando aquí en el Nuevo Testamento cuando Él vino en el primer siglo. Y una de las razones por las que se piensa que en el Antiguo Testamento no se usaba este concepto de seguir a Dios o ser un discípulo de Dios, aunque existía la palabra allí, es porque probablemente los israelitas y los autores divinos del Antiguo Testamento eran reticentes a utilizar este término porque era un término que sí era utilizado por los paganos. Cuando ellos practicaban en las festividades de sus cultos idólatras y ellos iban caminando. Esta imagen puede ser muy familiar a ustedes cuando vean a los católicos caminando en las calles siguiendo una estatua, celebrando alguna festividad importante. Exactamente lo mismo hacían los paganos en el tiempo del Antiguo Testamento. Seguían sus dioses hechos en forma de estatua y a eso le llamaban que ellos seguían a sus dioses. Esta es una referencia común en el Antiguo Testamento. Seguían a sus dioses, fueron tras dioses falsos. Esta es la imagen. Y es por esta razón que los autores del Antiguo Testamento evitaron utilizar la palabra seguir a Dios para probablemente no comunicar la idea errónea de que Dios podía ser seguido por medio de una estatua como lo hacían los paganos. Sin embargo, hay un pasaje, y solo uno, en el Antiguo Testamento donde sí aparece esta referencia. Francamente, cuando leemos y entendemos su contexto, es muy similar al contexto de Jesús. La audiencia es la misma, son israelitas, la audiencia de Jesús eran los judíos. Había titubeos, había curiosidad, había frialdad en los corazones, y es en Primera de Reyes, el capítulo 18, un solo versículo voy a leer aquí. En Primera de Reyes, el capítulo 18, ¿se acuerdan? Elías estaba allí, y estaba con los profetas de Baal, y estaba el pueblo de Israel en un lado, estaban los profetas de Baal al otro lado. Acab era un rey impío. Y dice versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Esa es la única referencia en el Antiguo Testamento. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Pasan alrededor de 600 años cuando llegamos al Nuevo Testamento y Jesús hace una declaración muy similar en el versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno confiesa que yo soy el Cristo, el Señor, que yo soy Dios, entonces niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este es Dios. Es Dios quien está hablando con esta autoridad y está afirmando la necesidad de las personas de seguirle. El sígueme de Jesús, decía, revolucionó tanto la idea del discipulado que después de él no se usó este término sino para otra cosa que para hacer referencia al discipulado de Jesús. Solo hay un sígueme que es válido. Hay un discipulado que es válido y ese es el sígueme de Jesús, es el discipulado de Jesús. Ahora, nosotros somos conscientes de la tendencia que existe de redefinir este discipulado y este sígueme en el tiempo moderno, y esto no es nuevo para nosotros. Siempre ha habido la idea o la intención de redefinir el discipulado de Jesús. Métodos innovadores, modas evangélicas, programas impresionantes, fórmulas juveniles, son todas maneras de tratar de revolucionar, de cambiar, de redefinir lo que significa el discipulado de Jesús. Los cultos de las iglesias parecen cultos diseñados para jóvenes más que para adultos.
Y como decía, un excelente libro que habla acerca de esto, la juvenilización de la iglesia. Esto solo demuestra y evidencia la inmadurez de la iglesia moderna. Cuando ves que sus cultos son hechos para jóvenes, aunque hay adultos allí, cuando solamente hay jóvenes dirigiendo los programas, cuando solamente hay jóvenes sirviendo en la iglesia, no es que no hay algo de malo en esto, pero cuando solo hay jóvenes y no hay gente madura en la iglesia, y no hay gente madura guiando a la iglesia, y no hay gente madura guiando la adoración de la iglesia, los programas de la iglesia, esto demuestra que la iglesia se ha vuelto juvenil, es decir, inmadura. Y de alguna manera pensamos que cuando enseñamos y predicamos a los jóvenes, tenemos que rebajar estos requisitos. Porque claro, los jóvenes tienen sus propios intereses. Claro, los jóvenes tienen sus propias ideas y sus propios conceptos que el mundo se encarga de llenar en sus mentes y en sus corazones. Así que de alguna manera tenemos que ser muy perspicaces y tenemos que ser muy tinosos a la manera de presentar el evangelio y el discipulado verdadero a los jóvenes. No podemos hacerlo de la misma manera que lo que lo hacemos con los adultos. Estaba observando uno de estos cultos o servicios para jóvenes hechos los días sábados, con frecuencia se hacen los días sábados. Este era un líder de Quito que vino a Guayaquil a hacer un taller, una serie de talleres para la iglesia, especialmente para jóvenes. Y las cosas que decía, podía ver que eran cosas que ustedes pueden encontrar en Google. Si ustedes literalmente escriben en Google, solo escriben enamoramiento juvenil. Enamoramiento juvenil. Estas son las cosas que este hombre estaba enseñando a los jóvenes en su iglesia. De alguna manera pensamos que esto es lo que ellos pueden masticar y esto es lo que ellos pueden sobrellevar. Ellos necesitan el llamado al verdadero discipulado de Jesús, al verdadero sígueme de Jesús. Esta es nuestra tendencia. ¿Saben por qué sucede esto? ¿Saben por qué en la iglesia está así? ¿Saben por qué la gente no entiende lo que es el verdadero discipulado? ¿Por qué llamamos a Lucas 9:23 un versículo radical el día de hoy? ¿Por qué lo llamamos radical? Esto es algo radical. Jesús está llamando a un tipo de discipulado que yo no he escuchado antes. Esto es demasiado duro para mí. Yo quiero seguir a Jesús. A mí me agrada la idea de ser cristiano y de estar en la iglesia. Pero leer lo que dice Jesús en el versículo 23 es simplemente demasiado para mí. No estoy dispuesto a entregarle todavía eso. Es mucho para mí. Y la razón por la que parece tan radical para nosotros es debido a la predicación. Es porque la predicación carece de este tipo de predicación. La predicación carece de este tipo de contenido, mejor dicho, contenido donde hay y donde se evidencia un llamado genuino a lo que es la salvación y al verdadero discipulado de Jesús. ¿Cuántos de nosotros podemos negar el yo, decirle no a nuestro egocentrismo y dejar que ese egocentrismo tome su cruz y vaya al monte para ser crucificado y estamos dispuestos a seguirle a Él? Este es el discipulado que nos cuesta todo, pero lo ganamos todo. Es el pecado principal con el cual nosotros luchamos, es el pecado de amar nuestro yo. No podemos pensar en otros pecados, son solo los síntomas, pero el pecado principal es el amor a nosotros mismos. Y honestamente, la cultura en la que vivimos, la sociedad en la que vivimos está tan consumida con el amor propio, que se aprueban leyes homosexuales en aras de este amor propio, solo porque las personas, debido a que se aman tanto, quieren expresar su libertad sexual siguiendo sus instintos sexuales, tanto así que eso tiene que ser legalizado. Se ama tanto el yo en nuestra cultura que se discute la ley del aborto en nuestro país y se ha aprobado en otros países solo porque las mujeres quieren vivir en libertad de sus propios cuerpos.
Y como tienen libertad de sus propios cuerpos, quieren ejercer la autoridad de matar a un bebé que está allí en su vientre solo porque no quieren tenerlo, en aras de esa libertad de sus propios cuerpos. Aquí mando yo, este es mi cuerpo y nadie me dice lo que tengo que hacer. Aunque eso signifique matar a un ser vivo, a un bebé. Esta es la cultura del yo, del amor propio. Esta es la cultura en la que tú y yo vivimos. Es una cultura obstinada consigo mismo. Y como cristianos, nosotros también con frecuencia podemos imponer nuestra propia voluntad y decirle al Señor, Señor, tú mandas en todas estas áreas de mi vida. Pero en esta área específica de mi vida, déjame decirte, aquí mando yo. Aquí mando yo. Aún no estoy dispuesto a entregarte esta área de mi vida. Todo esto significa que no nos estamos negando a nosotros mismos y que no estamos tomando nuestra cruz para seguir a Jesús. Pero si nosotros decimos, dejaré de complacerme a mí mismo con este pecado, con este hábito, y haré lo que Dios quiere, rindiendo mi voluntad a su voluntad, entonces estamos hablando de seguir a Cristo. ¿Saben? Negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús es algo imposible, es una tarea imposible. Y el que lo intenta hacer solo fracasa en el gran mar de las religiones de este mundo. Eso sería monasticismo, eso sería ascetismo, tratar de negarse a uno mismo sin Cristo. Había un grupo religioso en el tiempo de Jesús llamado los esenios. Era un grupo tan religioso, era un grupo tan ascético, tan extremista en sus purificaciones personales, que eran ridículos en realidad. Porque los judíos estaban caminando por las calles de Palestina, de Galilea y de Judea, y de pronto veían un hombre diferente al resto de toda la población judía. Un hombre vestido de ropas blancas desde la cabeza hasta los pies. Ropas blancas probablemente viejas y desaliñadas, pero pulcramente limpias y puras. Y tenían un aspecto de santidad y realizaban una serie de actividades religiosas que simbolizaban supuestamente su intimidad con Dios. ¿Saben? Este grupo fue tan ridículo que terminó desapareciéndose a sí mismo. ¿Cómo terminó desapareciéndose a sí mismo? Porque uno de sus ridículos mandamientos en esta abstinencia que ellos tenían de negarse todo, es que también se negaron del privilegio del matrimonio. ¡Oh, qué sorpresa! Se negaron del privilegio del matrimonio y como vivían en cuevas, en las afueras, apartados de las sociedades, dejaron de reproducirse. Adivinen qué pasó. Todos terminaron muriendo y la secta desapareció. Esta es la ridiculez de tratar de seguir a Jesús o de tratar de negarse a uno mismo y tomar la cruz sin seguir a Jesús. Es simplemente imposible. No podemos hacerlo. En la era del cristianismo también hubo grupos similares a estos que intentaron encasillarse en prácticas religiosas para negar el yo y tomar la cruz cada uno. Algunas personas dicen cuando están en una reunión, unas personas cristianas dicen cuando están en una reunión con amigos, en la casa o en la iglesia, en un momento informal de conversación, de juegos, de bromas incluso, pero nunca falta uno que dice que se declara cristiano y ponen en la mesa un plato lleno de chocolate y esta persona dice, oh, yo no puedo comer este chocolate. Yo no puedo comer este chocolate porque debo llevar mi cruz. Y esta es mi cruz. No puedo comer este chocolate porque me hará daño. Debo abstenerme de esta pieza deliciosa, de este suculento manjar que ustedes han puesto delante de mí. Y ustedes escuchan una frase como esa en realidad y la comparan con lo que Jesús está diciendo aquí, con lo que realmente significa tomar la cruz. Y es casi blasfemo siquiera pensar que eso es lo que Jesús está diciendo. Solo abstenerse de ciertas cosas, de ciertas prácticas. Algunos lo llevan al plano del matrimonio, llevar la cruz y soportar un marido difícil o una
esposa difícil, a un hijo difícil, a un padre difícil. Otra vez, lo decíamos la semana pasada, no tiene nada que ver con algo que está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. El problema no está externo a nosotros, el problema es interno, el problema eres tú, el problema soy yo, el problema somos nosotros. Por eso es difícil el discipulado, porque nosotros somos el problema. No las otras personas, no los hermanos de la iglesia, ni mi familia. Es nuestro corazón egoísta y egocéntrico. Este es el discipulado de Jesús, el verdadero discipulado de Jesús. Ahora, noten en el versículo 24 al 26, para terminar aquí estos 3 versículos, tenemos algo interesante. Si Jesús hubiese terminado sus palabras en el sígame del versículo 23, difícilmente nosotros podríamos conectar lo que Jesús está diciendo aquí con el destino eterno de nuestras almas. Y cualquier persona podría decir lo que Jesús está diciendo aquí es muy interesante, es un tipo de discipulado que yo jamás he escuchado, sin embargo quiero seguir mi camino. Quiero seguir viviendo el cristianismo a mi manera, a mi modo. De todas maneras, todos llegaremos al cielo y seremos felices. El problema para estas personas es que Jesús añade los versículos 24, 25 y 26. Donde Él explica una serie de por qué y por qué. 3 veces aparecen, versículo 24, porque, versículo 25, pues, que puede ser traducido como porque también, y verso 26, porque, 3 preposiciones que simplemente expanden y nos dan las razones por qué lo único que debemos hacer y lo mejor que podemos hacer es lo que Jesús dice en el versículo 23, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. En otras palabras, en estos 3 versículos Jesús va a negar y va a cerrar la puerta a proponer este versículo 23 solamente como un tipo de cristianismo que nosotros podemos elegir. Y contrario a esto, por lo que explican estos 3 versículos, Él nos va a comunicar que este es el único cristianismo que nosotros podemos vivir. Porque de hecho, si no vivimos este tipo de cristianismo, que es el único que existe, el destino eterno de nuestras almas está en juego. Noten lo que dice versículos del 24 al 26. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Versículo 24, Jesús entonces primero expone la realidad. Y esto, por si acaso, si están tomando notas, en el esquema general de los puntos que estamos siguiendo, en los versículos del 22 al 26, tenemos que primero es la identificación con el discipulado de Jesús, con su muerte y resurrección, que es el verso 22. En segundo lugar, tenemos la abnegación con el discipulado de Cristo, que es el versículo 23, la abnegación. Y los versículos del 24 al 26 es la participación con la gloria o la condenación de Cristo, versículos 24 al 26, la participación con su gloria o su condenación en este discipulado. El verso 24, entonces, Jesús dice, porque este es el gran contraste, esto es lo que cambia todo. Esto es el opuesto de lo que nosotros esperaríamos, cómo debería funcionar la vida, y honestamente es como el mundo piensa que funciona la vida. Dice Jesús, porque todo el que quiere salvar su vida, la palabra salvar que usa Jesús allí es sozo, una palabra que en el Nuevo Testamento, en las epístolas, se utiliza para la salvación espiritual, aunque esta palabra en su sentido general también se la puede utilizar para la preservación del cuerpo físico, y es una referencia en realidad general de Jesús que puede hacer alusión a ambas cosas, tanto la preservación del cuerpo como la salvación espiritual, la preservación del yo.
Honestamente, esto es lo que está diciendo Jesús. Porque todo el que quiera salvar su vida. ¿Quiénes son los que quieren salvar su vida? Bueno, debemos explicar esto. Porque ninguno de nosotros quiere perder la vida. Es decir, si en este momento la tierra comienza a temblar, ninguno de nosotros daría en leer este versículo y decir, bueno, Jesús dijo que no debemos salvar nuestra vida sino perderla. Entonces me voy a quedar dentro de este edificio para que todo el cemento caiga encima mío y entonces llegaré a la salvación. Este es un tipo de salvación por martirio al tipo de los musulmanes, estos kamikazes que se asesinan, se suicidan para estar en el cielo con 10 mujeres. No es lo que Jesús está diciendo, obviamente. Porque todo el que quiera salvar su vida es una referencia a todo el que quiere vivir para sí mismo, a todo el que quiere adornar su egocentrismo, a todo el que quiere adornar su yo, todo el que quiere vivir para su yo egoísta, alimentando el orgullo y los deseos pasionales que tiene. Ese es el que quiere salvar su vida. Jesús dice, el que quiere hacer esto, la va a perder. Esa palabra perder es apolumi, es una palabra fuerte que significa destrucción o matar a alguien literalmente. Es perderlo todo, es perder la vida, es perder el alma, es perderse a uno mismo. Este versículo entonces muestra la inevitable consecuencia de hacer o no hacer lo que Jesús dice en el versículo 23. Este versículo es la conexión irremediable e inevitable entre ser un discípulo de Jesús o no ser un discípulo de Jesús. El destino eterno de la humanidad está en juego. Ahora entendemos que este tipo de discipulado no es una opción, sino que es la única opción. Es la vida cristiana. No es parte de mi vida cristiana, es toda mi vida cristiana. No es lo que viven las élites. No es la vida solo que caracterizó a Spurgeon, a Lutero y a McChain. Es lo que debe caracterizarnos a todos nosotros si queremos ganar nuestra vida al final. Si no queremos perder nuestra alma, es lo que dice Jesús. Y lo opuesto también es cierto en el versículo 24, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. En el versículo 25, Jesús ahora presenta la misma idea, pero en el versículo 25 Jesús nos dice que hacer esto, que salvar nuestra vida para después perderla es una necedad. Es algo necio. Es algo absurdo. ¿Por qué querrías hacer algo así? Y es lo que Jesús comunica en el versículo 25. Él dice, pues, ¿qué aprovecha al hombre? Se gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Pocas personas, honestamente, pueden ganar todo el mundo. De manera irónica e interesante, esto es justamente lo que prometió Satanás a Jesús. Cuando fue llevado al desierto en su tentación, Satanás literalmente le ofreció todos los reinos del mundo a Jesús. Y aunque no todos los hombres y mujeres no creyentes se levantan en la mañana pensando, hoy conquistaré el mundo. Sin embargo, la misma fórmula, el mismo deseo, la raíz de ese anhelo yace en todo corazón no regenerado. Y Jesús simplemente está utilizando el ejemplo más extremo y la ilustración más extrema de todos. ¿Qué aprovecha el hombre? Imaginen si ganan todo el mundo. Ahora, obviamente, algo que es menos que ganar todo el mundo concluye o lleva al mismo fin, que es la destrucción, que es la perdición de uno mismo. Imaginen si un hombre alcanza la alcurnia del mundo intelectual. Si un hombre llega a alcanzar, a amasar todo el dinero disponible en este mundo. Si un hombre llega a conquistar todos los reinos y las naciones de los
continentes de este planeta, si un hombre llega a controlar toda la tecnología en una especie de monopolio que nadie puede atreverse a decirle algo, estas son personas que pueden conquistar todo el mundo. Pero ¿de qué aprovecha, dice Jesús, si se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Se acuerdan? Esta es la necedad del hombre del que Jesús habla más adelante, que construyó sus graneros y los hizo más grandes y más grandes para acumular más graneros, y al final alguien vino a pedirle su alma. Este fue un hombre necio. Esta es la necedad de las personas que viven de esta manera. ¿De qué sirve tener todos los logros académicos? ¿De qué sirve alcanzar los sueños de una persona? ¿De qué sirve alcanzar y lograr plasmar en la vida los deseos que uno tenga? El matrimonio perfecto, el trabajo perfecto, la casa perfecta, la familia perfecta, el auto perfecto. ¿De qué sirve todo esto si al final el hombre se destruye o se pierde a sí mismo? La vida terrenal, dice Jesús, es efímera, es temporal. Y es una necedad en realidad vivir esperando las cosas de este mundo y amasando las cosas de este mundo. En el versículo 26, ahora Jesús nos comunica el motivo detrás de una persona que no está dispuesto a ser su discípulo. Dice el versículo 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Hay una acción recíproca aquí. Si tú te avergüenzas de Jesús hoy, Él se va a avergonzar de ti en el día del fin. Si tú no te avergüenzas de Jesús hoy y llevas su vituperio, Él no se va a avergonzar de ti en el día del fin. Este es el motivo detrás de todo. Las personas sienten vergüenza de Cristo. El tomar la cruz es una acción de vergüenza sobre nosotros, porque no queremos llevar el vituperio de Cristo, no queremos ser insultados, no queremos ser humillados, no queremos ser rechazados por las personas, no queremos ser apartados, no queremos ser marginados, no queremos que nos expulsen de las sinagogas como los padres del hombre ciego. Entonces tenemos que afirmar políticamente nuestros lazos de hermandad con los demás, aunque sabemos que ellos están viviendo mal y aunque sabemos que en algunas ocasiones tenemos que hablarles de lo mal que están haciendo, no queremos hacerlo porque no queremos ser rechazados, porque no queremos ser marginados, porque no queremos o tenemos miedo a romper esas relaciones buenas que tenemos y algunos intereses que tenemos en esas relaciones. No hay espacio en el discipulado de Jesús para tal vergüenza. El que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. El Hijo del Hombre otra vez afirma su venida, afirma su segunda venida, afirma el dominio que Jesús tiene sobre todo el mundo, sobre todo el universo. Esto es Daniel, el capítulo 4, ¿se acuerdan? El título Hijo de Hombre, viniendo en su gloria, en la gloria del Padre y en la gloria de los santos ángeles. Si quieren tener una idea de lo que es esa gloria, lean el libro de Apocalipsis, cuando Juan ve en el capítulo 1 la gloria de Jesús en los cielos. Y lean el capítulo 19, cuando Jesús, el Jesús glorioso, desciende de los cielos montado en un caballo blanco y resplandeciente para vencer al anticristo e inaugurar su reino glorioso sobre esta tierra por 1000 años. Esa es la gloria de Cristo. Y ustedes piensen por un momento en esa gloria. ¿Están dispuestos a negociar esa gloria futura con los deseos carnales de la gloria temporal y efímera que el mundo puede ofrecernos ahora? Esta es la ridiculez y la necedad de la que Jesús habla en el versículo 25. Hacer esto es necio. Es algo absurdo para nosotros. Pero todo esto implica ser un discípulo de Jesús. Significa seguirle
en la misma dirección donde Él vaya. A veces Jesús nos va a llevar a una dirección donde hay bendición, hay paz, hay tranquilidad, hay sosiego, hay tiempos buenos. Pero a veces la dirección donde Jesús nos va a llevar es una dirección de dolor, el valle de la sombra de muerte, un lugar de oscuridad, va a ser un lugar de opresión, un lugar de tristeza, un lugar de muerte. Pero el verdadero discípulo de Jesús le va a seguir donde Él vaya, donde sea que Jesús vaya. Y va a atravesar por el camino donde Jesús mismo atravesó, donde Jesús mismo le guíe. Porque Él sabe la gloria que le espera en el futuro. Esa gloria es suya y nadie se la va a quitar. Él lo sabe muy bien. Citaba y mencionaba la semana pasada a Dietrich Bonhoeffer, este hombre, teólogo, pastor de Alemania que vivió en el imperio del terror y de la muerte de Adolfo Hitler, en 1933. En 1933, Bonhoeffer comenzó a estudiar el Sermón del Monte. Y comenzó a entender cosas que antes no había entendido y que nunca había escuchado, aunque se crió en un contexto cristiano. Sus padres lo criaron en un contexto cristiano evangélico protestante. Y él, cuando comenzó a estudiar el Sermón del Monte, expresó su frustración al interpretar el Sermón del Monte y entender algo que aparentemente era contradictorio a todo lo que él había creído acerca del cristianismo. Porque veía una ausencia de esto alrededor. Y él escribió a su buen amigo, un amigo que vivía en Suiza, Sutz de apellido, él le dijo lo siguiente. Le dice, por favor, escríbeme y dime lo que tú dices cuando predicas acerca del Sermón del Monte. Estoy trabajando en este sermón ahora, tratando de mantenerlo extremadamente simple y directo, pero siempre vuelve a mi mente la idea de obedecer el mandamiento y no evadirlo. ¿Qué mandamiento? El mandamiento del discipulado de Cristo. Y él dice, quisiera saber lo que es. Quisiera saber lo que es. Bonhoeffer, haciéndose esta pregunta en 1933, ¿qué es el discipulado de Cristo? Termina diciendo, no es algo evidente en nuestro concepto de la fe. Y nosotros podemos decir con Bonhoeffer, en el 2019, no es algo evidente en nuestro concepto de fe, el discipulado de Cristo. ¿Saben qué? 2 años después él volvió a escribir, en 1935, volvió a escribir. En enero 14 de 1935 escribió a otro amigo, 2 años después de haber estudiado el Sermón del Monte, y dice, y ahora creo que conozco el camino correcto. Por primera vez en mi vida, ahora he empezado a tomar seriamente el Sermón del Monte. La restauración de la iglesia, dice, seguramente vendrá de esta actitud comprometida de una vida según el Sermón del Monte al seguir a Cristo. Y es después de esto que escribió su famoso libro acerca del discipulado, El costo del discipulado. El costo del discipulado. Él vio una gracia muy barata en su tiempo. Una gracia, una salvación, un discipulado que era muy barato y que era muy superficial, que no era para nada costoso. Bueno, a él le costó la cárcel y la muerte, así que él sabía de lo que estaba hablando. Y una de las cosas, de las tantas cosas que dijo, pero muy brevemente, él dijo, gracia costosa es costosa porque nos llama a seguir. Y es gracia porque llama a seguir a Cristo. Sobre todo es costosa porque le costó a Dios la vida de su Hijo. No puede haber un discípulo de Cristo que no sigue a Cristo, que no se niega a sí mismo, que no toma su cruz y le sigue continuamente. Estaba leyendo de un político de ahora, del presente europeo, de uno de los países europeos, y se dice que este político dijo lo siguiente, él dijo, no cuelguen mi foto en sus oficinas. Parece que este líder es algo seguido y algo popular y querido por mucha gente. Pero él dice, no cuelguen mi foto en sus oficinas,
no soy un ídolo ni un ícono. Él dice, mejor cuelguen las fotos de sus hijos y mírenlos antes de tomar cada decisión. Esto dijo el político. Nosotros, los cristianos, debemos decir y debemos hacer esto. Es lo que debemos hacer con Cristo, mirarlo antes de tomar cada decisión. Esto es el discipulado. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque lo que tú nos muestras, Señor, en tu palabra es el profundo llamado que tú nos has hecho a todos nosotros a seguirte. Y mientras te seguimos en este proceso de discipulado, Señor, has hecho algunos requisitos para nosotros, que es negarnos, es tomar nuestra cruz y es seguirte donde sea que tú vayas, incluso si eso significa la muerte. Cuán fácil es hablar, Señor, de morir por ti, cuán fácil es proclamar esto desde un púlpito, qué difícil es hacerlo, si ni siquiera estamos dispuestos a vencer nuestros pecados. Padre, haznos más como lo que se supone que debemos ser. Haznos hombres y mujeres, discípulos genuinos que viven lo que dice Lucas 9:23, que lo que tú demandas para nosotros, Señor, no sea solamente una mera obligación, sino un deleite, porque sabemos que los que no lo hacen perecerán. Pero sabemos que los que lo hacen disfrutarán de la vida eterna y de la gloria que tú traerás con el Padre y con los santos ángeles en el futuro, y que allí estaremos nosotros. Y sobre todo, Padre, porque compartimos contigo esta comunión íntima que viene como resultado de vivir este verdadero discipulado al que tú nos has llamado. Haznos capaces de hacerlo, porque sin tu gracia es imposible para nosotros. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.